María Amparo Casar, ¿cómo estás? Estrenando primer día de enfoque, primer día de tertulia, de tertulia. Pero claro, enfoque empieza contigo también. Eso. Oye, Ricardo Y Rafael, yo ¿tú con cómo enfoque. estás? Feliz de estar con ustedes, con un poquito de frío, Feliz tengo año, que decir. Ricardo. Está muy fría Feliz la mañana año, María Amparo. Todavía. Feliz año, Leonardo. Muy. ¿Está todavía muy fría la mañana? Pues mira, hay quienes tenemos que protegernos con una gorra a estas Se alturas. necesita gorra, claro. No, pero en la mañana estaba como a 7 grados, no, a 10 grados, no subió la temperatura. Bueno, pues tenemos un montón de cosas. Primero les pido un par de relaciones rápidas sobre las notas del día. Una es el atentado en París. Le hemos dedicado buena parte del informativo a ese tema, que ha tenido pues una repercusión global. Ya analizamos por la parte sociológica y el impacto que tiene. Pero ¿tú qué reacción tienes, María Amparo? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias porque aprendí mucho de tus entrevistas, la entrevista que le hiciste a Jean-François Boyer. Cosas, bueno, pues que uno no sabe, y además con tu gran habilidad ya también nos llevaste al terreno de la política, ¿no? Pero pues muy reprobable este hecho. Me sorprende mucho cuando él te contesta, cuando Jean-François te contesta, que, bueno, no le queda claro si esto es un atentado a la libertad de expresión, digamos, en términos generales, ¿no? Y me gusta de repente oír estos periodistas pues con gran sensatez y sin juicios apresurados, porque creo que lo merece este acto desde luego reprobable, porque sabemos cuál es la trayectoria que animó la fundación de esta publicación y cómo estuvo pues en la picota cuando todo Las el caricaturas asunto de las caricaturas, que fue lo que llevó a que muchos conocieran esta publicación. No estoy cierta que esté de acuerdo con Jean-François en el sentido de, pues sí parece un atentado a una cierta libertad de expresión, cuando menos, si no lo queremos decir en términos generales, sí creo que hacia una falta de tolerancia hacia expresiones como las que representaba esta revista, ¿no? Ricardo Rafael, tu primera lectura. Son los enemigos de la sociedad abierta. Claramente Así es. aquí hay individuos que están dispuestos a hacer cualquier cosa para forzar a los seres humanos a pensar como ellos. No me importa a mí, francamente, lo digo con franqueza, si son musulmanes, o si fuesen judíos, o si fuesen de una secta extraña y diabólica. En cualquier caso son O el mismo católicos tipo, integristas. son el mismo tipo de sujeto con una enorme intolerancia, y es justamente a esas personas a quienes la democracia debe mostrar de su lado los dientes de su propia intolerancia. Si la democracia tiene un límite, y es la intolerancia frente a los intolerantes. Y en ese sentido sí me sentiría próximo a la reflexión que te decía Valle. O sea, sorprende la timidez de algunas voces progresistas o pseudo progresistas que no se atreven a sancionar directamente este episodio porque temen ser acusados de racistas o de antimusulmanes. A ver, son dos cosas distintas. A mí, insisto, no me interesa cuál sea la identidad religiosa de estos sujetos. Tomar un arma, asesinar 12 personas en una, yo sí diría, en un lugar donde se produce periodismo y libertad de expresión, es un hecho repudiable. Y ojalá, y esta reacción que estamos viendo en el gremio periodístico se extendiera en otros gremios en Europa, y sobre todo dentro de los partidos políticos de izquierda. Déjame ponerle un poquito de cinabre, de mercurio al análisis para que lo entendamos todos mejor. Yo, por supuesto, no comparto, igual que tú, tengo exactamente la misma reacción que tú tienes. Los socialistas franceses tienen esta, ¿cómo le llamaba François Valle? Esta angelical actitud, de decir, no vayan a decir... Angélico no, antirracismo, ¿no? Angelical antirracismo, no, angelique, que Sí. sería angelical en francés, digo en castellano. Sí. Pero aquí nos pasa lo mismo, ¿eh? Aquí nuestros progres, cuando les dicen que tienen que decir algo en contra de los profesores de la CETEC que incendian edificios públicos, dicen, uy, ahí o de sí. Venezuela ahí, o de Cuba. No, o de, pero de te fin. pongo, te hablo de aquí, concretamente. Cuando le dicen, oye, los anarquistas hicieron esto, híjole, me muerdo la lengua porque entonces voy a beneficiar a un gobierno que sabrá, o van a decir que soy un reaccionario. Lo mismo le sucede a los socialistas franceses. Es decir, es que el tema, Ricardo, María Amparo, tal como lo veo yo, a la distancia, por supuesto,
esto es que muchas veces la intolerancia en contra de los intolerantes lo que hace es reforzar a los otros intolerantes. Es decir, la que se está llevando el gato al agua en este caso es Marine Le Pen y está diciendo con toda claridad, a ver, si yo les digo que estos señores no quieren vivir con nosotros, si estos jóvenes, por cierto franceses, de segunda o tercera generación, no está todavía del todo claro, no se han adaptado a esta sociedad, nos odian. Y quieren, y nos odian en los valores fundamentales que son el pluralismo, pero nos odian en otro que te es muy caro a ti, mi querido Ricardo, el laicismo. Es decir, es un islam político, que lo que hace es aprovechar, y aquí es donde encuentro otro paralelo con lo que sucede en otras sociedades, incluida la nuestra, pues esta sensación, les jeunes paumés, dice hoy la prensa francesa, les paumés du petit matin, o sea, los perdidos, los extraviados, los que no encuentran una ruta. Aquí tienes miles que te van por la ruta del anarquismo, por la ruta del populismo más ramplón, es decir, no ha habido todavía un reclutamiento por la vía religiosa, pero ese tema en toda Europa lo estás viendo. Alemania, o sea, las crónicas que pude ver este fin de año, supongo que las comentaron ustedes o las vieron, pues esto es una Alemania que se está dividiendo por un asunto fundamental, decir, oiga, nosotros no somos, o sea, esta gente viene a atentar contra nuestros valores. Y déjenme nada más copetear el argumento citando uno de los últimos libros de Sartori, diciendo, a ver, dirán lo que quieran todos estos multiculturalistas, porque también eso, ¿no? Es decir, ¿cómo van a decir que yo critico aquí a los que tienen valores diferentes? Van a decir que soy un intolerante o casi un nazi. Él decía, estos señores no comparten el valor fundamental de la democracia, que es el que con el que tú arrancabas, Ricardo, el pluralismo. Que es un invento, usted puede creer en lo que usted quiera, pero el pluralismo y el laicismo son dos valores con los que estas dos comunidades no comparten. Pero le metí el cinabrio porque aquí también se muerden la lengua cada vez que meten bombas o hacen este tipo de cosas. Dicen, es que hay que entender que están criminalizando la protesta social. No, señores, yo coincido contigo, hay que ser intolerantes con los intolerantes. Depende, coincido también con Ricardo y agrego que también para mí es muy caro el laicismo y tienes toda razón en mencionar esto cuando en este país hay digamos marchas, protestas, manifestaciones en las calles de gente de derecha. Se pide, porque es políticamente incorrecto, que se marchen por ciertas causas con las que, por cierto, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, una marcha en contra de los que estamos de acuerdo con la interrupción del embarazo, a esos sí hay que reprimirlos y a los que están en favor de lo contrario no. Entonces hay que condenar la intolerancia por igual y sorprendente porque también no sabía yo el dato y no lo sabía por ignorante, pero te lo decía Jean-François diciendo 10% ya de la población en Francia es musulmana. Es una, o sea, estamos hablando, pues digo, ya 10% ya no puedes decir que es un puñado, ¿no? Bueno, pues entonces es el mismo tienen debate. Que aprender a vivir en tolerancia también, ¿no? Es el mismo debate de Huntington con nosotros, es decir, ¿qué pasa cuando nosotros somos musulmanes, pero nos acusan de papistas, católicos, y que nos negamos? Hay muchos mexicanos que en la segunda generación no necesariamente comparten los valores norteamericanos. Yo soy un gran fanático un gran adorador de los paisanos por todo lo que aportan, pero en Estados Unidos nos acusan de lo mismo, que somos una amenaza, bueno, ese sector radical, pero tienes UKIP está en la Gran Bretaña diciendo, oiga, ya tenemos unos cuantos millones de musulmanes, esto, ¿cómo se llama? Vamos a convertir a Londres en Islamabad, la misma tensión estás viviendo en Alemania, la misma tensión estás viendo en Holanda, donde la acabo de constatar de primerísima mano. Es decir, no es un tema menor de cómo organizamos, Ricardo, la convivencia. Discriminación y fobia. Ahora, sí requiere un trabajo inteligente de separar lo que no es igual. Una cosa es que hayan sido musulmanes, radicales, los que perpetraron este atentado en el Hebdo Charlie, y otra cosa es, de pronto, todo el Islam y todos los musulmanes ponerlos en un bloque. Y ahí sí, la señora Le Pen, como lo hacía su padre en su momento, pues muy rápido lo que hace es empaquetar el problema, y como el ser humano es perezoso, políticamente perezosa muchas de las veces, entonces cabe que muy rápido se salte de una cosa a la otra. Renato, tú viviste en Francia, yo tuve esa suerte también, conocí musulmanes que abrazan los principios de la laicidad, de la democracia y de los valores múltiples. Es decir, en ese sentido, siempre ha habido un puente de comunicación con el que se construye. Pero también está el otro extremo, radicalizado y generalmente pauperizado, porque va de la mano, que Francia, que Inglaterra
adquirieron como paquete cuando las colonias. Es decir, no puede uno preguntarse qué hace tanto musulmán en Inglaterra o en Francia y olvidar pues que primero fueron por ellos o a por ellos y que en efecto esos puentes que se trazaron en el siglo XIX y en el XX lo que han hecho es traer poblaciones musulmanas de vuelta a Europa y con mucha dificultad para cerrarles la puerta porque son franceses, porque son ingleses, en el caso de los alemanes porque son turcos. Es decir, es muy difícil en ese sentido empezar a decir todo el islamismo en paquete y rechazarlo. Totalmente injusto. Y lo que me temo es que este episodio, como la novela Olebeck que estabas mencionando hace un momento, va a llevar a este empaquetamiento perezoso, donde de pronto entonces ese 10% resulta el problema. Igual a como nos sucede a los mexicanos con Estados Unidos. El cinicazo de Olebeck dice, no, claro que lo puse así. Le dicen, oiga, pero no hay ninguna prueba que eso ocurra. No importa, yo estoy vendiendo libros, lo cual es muy de agradecer, es una maniobra comercial, la creación de libros. Dice, es mi lado de mercado, ¿no? Es decir, yo tengo que pensar en qué es lo que va a impactar brutalmente. Y aquí los llevo a dos temas rapidísimo para ya entrar a política nacional que también me inquietaron este fin de año. Está todo el tema de cómo organizar la convivencia. Aquí tendemos a ver con cierta distancia el asunto de los musulmanes, porque no tenemos comunidades musulmanas, pero tú tienes Canadá, donde el problema está presentado, pero nosotros presentamos, los mexicanos le presentamos a los Estados Unidos un problema de convivencia. El antimexicanismo ha crecido de manera brutal y tienes a los simplones, el gobernador de Texas, diciendo, pues como hay un mexicano criminal, todos los mexicanos son criminales, ¿no? Y como es un país tan corrupto, pues igual pasan narcotraficantes o polleros, que algún día tenemos una célula de ISIS ahí. Dices, oiga, no importa, pues, no, eso no es verosímil, pero no importa, yo estoy vendiendo política y en este caso Ulebeck dice, yo estoy vendiendo libros, entonces lo que busco es el sensacionalismo. Les digo por qué me preocupa todo esto, porque el Papa, yo no soy hombre religioso, pero no tengo más remedio que escuchar a este Papa letrado y docto, habló de los pecados del periodismo. Dice, el problema del periodismo en estos tiempos es que busca no solo el sensacionalismo, que también vende bien, igual que Ulebeck, hay quien tiene el olfato de mercado y si esto se va a vender bien, pues escribámoslo, aunque no sea muy riguroso. Pero nos hablaba de la hipersimplificación, que es lo que tú decías. Es decir, es muy sencillo cuando entras a un periodismo elemental decir la comunidad musulmana es un problema para Francia. Pero igual que el debate sobre la violencia en México es que no funciona, ahí tenemos los niveles de violencia porque la estrategia que implantó el presidente tal no funciona. Entonces, oiga, pues es el mismo nivel de simplificación una y otra. O la economía del país está estancada porque la casa de fulanito de tal salió en tal. Es decir, digamos, le llama pecado el Papa, ¿no? De los periodistas de decir, busque un chivo expiatorio y con eso vive. O sea, en los medios tejanos dirán, pues la culpa de todo la tienen los mexicanos que vienen masivamente y es un gobierno incompetente que no logra controlar su migración. En Francia dirán, pues son estos árabes, ¿no? Ya te lo decía yo claramente que el problema son ellos. Aquí vivíamos felices y otros dirán, no, pues si el problema era que tal o cual persona no hizo lo que yo le decía. En fin, la hipersimplificación como pecado. Hay que irse a confesar, doctora, o hay que plantearnos en algún momento, no, lo digo porque estoy reflexionando mucho sobre la agenda mediática que debemos tener para luchar o enfrentar la intolerancia, decir, oiga, en este caso sí son dos jóvenes islamistas, pero de ahí a que meta usted a un saco de 10 millones o 6 millones de personas como asesinos a sangre fría, pues es muy fuerte. Bueno, creo que tendríamos poco que confesarnos nosotros tres, en el sentido de que, bueno, cuando menos tratamos de no simplificar y si algo no somos es perezosos. Desinformación, perezosos por el calumnia pensamiento, ¿no? Así es. Usted bueno, busca y además, un culpable facilón y a partir de ahí la mafia en el poder tiene la culpa de todo. O sea, con eso voy bueno, por te toda lo la dicen vida. hasta los psicoanalistas, ¿no? Es cuando hay una muerte traumática, cuando hay una separación, etcétera, tienes que buscar un culpable. No puedes aceptar que una cosa simplemente suceda, ¿no? Eso dicen los psicoanalistas, sí. Un día te lo explico. Pero vaya, esto que dices del periodismo me parece muy importante porque, bueno, tendremos una agenda muy cargada y el periodismo sigue siendo, ¿sí? En sus distintas manifestaciones, en sus distintos géneros, en sus distintas ideologías, yo creo que el instrumento más importante para que la ciudadanía mantenga un cierto nivel, ¿sí?, de conocimiento sobre
no digo nada más sobre la política, sobre sus pares, sobre la cultura, sobre, en fin, sobre lo que llamarían los norteamericanos los current affairs, ¿no? Lo que sucede, los hechos del día a los día. hechos del día. Y veo muchos pecados en el periodismo internacional y nacional, pero como lo que nos importa en este momento es lo nacional, sí, el periodismo que debería de educar, que debería de contribuir al debate, que debería de intentar que acabar con la pereza mental de la que habla Ricardo Rafael, aun cuando muchas veces pegan estas cosas que ustedes están diciendo, porque los seres humanos tenemos la necesidad de entender cosas, ¿sí? Y bueno, cuando nos presentan una explicación muy simple de algún hecho, pues tendemos a hacer la nuestra porque nos permite andar por el mundo con una explicación, Y explicándonos lo que pasa. Y déjame ponerte viene un la ejemplo. otra parte, la Cuando que aparece refuerza. el SIDA, los más reaccionarios Sí, dicen, no, es que hay tantos homosexuales que por eso hay SIDA. Sí, bueno. Dices, y viene pues, acompañada de que pues nos las mandó Dios como una como plaga, un ¿no? O sea, castigo es un divino, castigo claro. por tanta promiscuidad o por la promiscuidad en la que hemos caído. Y en ese sentido, y con eso cierro la reflexión, sí, me parece importantísimo el trabajo de verdad, sí, que hacen o hacemos los periodistas, insisto, en sus distintos géneros. No mostrar intolerancia, al contrario, fomentar el valor. No importa si eres de izquierda, de derecha, de centro, es una obligación de nosotros informar, salirnos, alejarnos del periodismo de los titulares. ¿Cuántas veces leemos un titular y si nos tomamos el tiempo, la molestia de leer la nota, no tiene nada que ver con lo que dice el titular, ¿no? El titular nada más te jala y mucha gente se queda nada más con el titular. Entonces, esta parte educativa, pedagógica, creo que es realmente importante si queremos hacer una cosa este año que creo que es importante, dado lo que estamos pasando, que es el descrédito de la democracia, el poco aprecio de la democracia por parte de los mexicanos. Veo que nos acercamos peligrosamente a decir, miren, a mí dame un régimen eficiente, ¿sí? Eficaz, y lo demás ya me sale sobrando, las libertades, los derechos, etcétera. Entonces, híjole, si me preguntaran de un propósito de Año Nuevo, pues sería Te lo eso. preguntamos. Sería eso, ¿Cuál es tu propósito de Año Nuevo? contribuir a quitar esta simplificación, esta ramplonería y ser muy, muy tolerante. Se nos está volviendo papal. A ver, Ricardo, ¿cuál sería tu propósito? A ver, antes de llegar al propósito, lo que pasa es que este hecho concreto sí destapa más de una reflexión. A ver, este hebdomadario, Charlie, lo que hizo fue sacar caricaturas de Mahoma, ubicando en un paquete completo a los 6 millones de musulmanes y colocándolos todos en una situación de ridículo. Hay que decirlo. Híjole, para ponerlo claro. Es decir, las caricaturas uno las revisa y por eso además quiero lanzarte la discusión porque tú lo dijiste al principio. Desde mi punto de vista, haber hecho esto es un ejercicio legítimo de libertad de expresión. O sea, hay quien puede decir, me voy a reír de la Virgen de Guadalupe, me voy a burlar de Mahoma y de la estrella de David, y eso es un acto de libertad de expresión. Y desde luego yo estoy convencido que los valores democráticos deben permitir ese ejercicio y del lado contrario no justifica en ninguna medida, de ninguna manera, el acto violento que implicó el asesinato de estas 12 personas. Digamos, hasta ahí trazo mi línea. Sin embargo, cuando ustedes llevan la discusión al terreno sobre un periodismo más sofisticado, más cuidadoso, menos perezoso, viene la pregunta a los caricaturistas y a algunos que rondan esta parodia, si no están ellos también simplificando. Y no, desde luego no justifico la violencia, pero sí lo coloco en los términos de la discusión que ustedes están planteando. El periodismo tendría que ser más exigente, sí, más sofisticado, sí, porque de no hacerlo lo que hace es justamente polarizar y llevar a este choque de trenes que no solamente en Francia, en muchas otras partes del mundo se repiten una y otra vez. A mí la sátira... Sí, una pregunta a Ricardo, porque comenzaste ahora esta interesante reflexión diciendo las caricaturas, que desde luego simplifican, tienes toda la razón, pero en particular las del hebdomedario,
dices, semanario. pone a todos, semanario, No, sí, es pero sí existe, En ¿no? La español palabra se puede dromedario decir sí drama, existe, pero ¿no? muy bien. Hicimos un Ok. semanal, ¿no? Pero no pone a todos los Aquí le decimos diario, musulmanes, no ¿no? jornal, No es la cosa como la del mexicano pintado con sombrero, y digamos esta imagen que quieren dar de perezoso del mexicano en las caricaturas norteamericanas, etcétera. A mí me parece que ahí hay, vaya, sacan, ¿sí? A, no a los musulmanes en general, sino se centran en la figura de Mahoma, No. ¿no? Pero no diría yo que están, digamos, discriminando a los Pero musulmanes. la Pero sátira ofende. acepto lo tuyo. O sea, los caricaturistas también tienen la obligación La sátira de... ofende y es molesta cuando Sí, representan o caricaturizan un personaje por el que pero tú es un puedes poner personaje o veneración. una Ojo, raza, es lo no, que le no, pregunto a Ricardo. un personaje. Lo que no te pueden Yo es digo matar por eso, no, ni bueno, condenar por eso. eso también lo dice Ricardo, Tú sí. puedes decir con toda claridad, oiga, me parece de pésimo gusto que Claro. caricaturicen algo que yo considero sagrado, pero no te van a matar por eso. Pero apunto dos cosas o retomo dos cosas de la reflexión que también ponía Ricardo. El tema del reduccionismo es que no solamente, digamos, comprime la deliberación pública, lo cual nos lleva, digamos, momentos a extremos muy peligrosos. La segunda es que es un buen negocio, o sea, empieza a ser un buen negocio alimentarlos. O sea, lo que dice Ulebeck, perdón que regrese a él, es, sí, bueno, ¿y qué quería que hiciera? Yo quiero escribir un libro que venda muchos ejemplares. Entonces voy a decir que un musulmán va a ser presidente de Francia. Y a partir de ahí empieza el debate. Esas dos cosas, no sé, algo se ha perdido en términos de lo que es la moderación, la contención. Y la ética también. Es el problema ético. Yo Este creo es que un problema de también es un contención. problema de ética periodística. Y que abarca a otros no. gremios, ¿no? O sea, el político supuesto. hace campaña con este mismo argumento. Ahí está el caso de Le Pen, pero en Estados Unidos ha dado candidaturas muy exitosas, justamente esta misma simplificación. Pero ¿no? te voy a decir una cosa, Ricardo, para que nos peleemos. Yo creo que somos mucho más responsables nosotros. O sea, porque un político es un político. Entonces va a decir la barbaridad que haga falta y te dirá y reducirá. Incluso en privado te dicen, pues claro que no me lo creo. Pues por supuesto que las cosas no son tan La sencillas. exigencia al pero periodista tiene que ser mayor. Mucho mayor. Porque nosotros somos responsables de tutelar eso. Y ahí me tomo muy en serio lo que dice María Amparo. O sea, cuando el aprecio por la democracia ha bajado tanto, algo mal estamos haciendo los medios. Algo rematadamente mal estamos haciendo los medios, porque lo que estamos en muchos sentidos es evacuando esta responsabilidad enorme de construir sociedades democráticas. Si aceptamos que la democracia es deliberativa, si aceptamos que es de otro tipo, entonces la responsabilidad es menor. Pero ahí lo tomo. Un apunte sobre Julio Scherer, María Amparo Casar. Bueno, pues un periodista de referencia, creo que tanto los estudiantes, lo decía otra vez, perdón que haga referencia a las entrevistas que hiciste previas a la tertulia, pero tuviste también a Pascal Beltrán del Río dándote una espléndida entrevista sobre Julio Scherer y la importancia, y le preguntabas tú qué tanto, y a mí me parece una labor, de las labores centrales, te diría, del periodista, su pasión por formar, ¿sí? A otros, dejar escuela, y creo que Julio Scherer lo hizo. Me parece, como todo periodista, y hacías tú una pregunta en ese sentido, pues controvertido. Yo, por ejemplo, critiqué en este espacio cuando hizo la entrevista al Mayo Zambada. A mí me parece que sí hay líneas que no se deben de cruzar, pero bueno, me parece un periodista al cual uno tiene que hacer referencia cuando está estudiando el siglo XX, y les recomiendo además a la gente un espléndido artículo que escribe María, su hija María Scherer, en El Financiero, que se llama Julio Scherer García, ¿no? Mi padre, sí, porque en muy pocas palabras logra María pintarte al periodista y al padre que fue en una sola, digamos, de un solo trazo, ¿no? En menos de un mes se fueron Leñero y Scherer, Ricardo. Sí. Campbell. Leñero se muere el 4 de diciembre y Scherer en la madrugada del 6. Se tenían prometido que iba a ser al revés. Ya estaba muy enfermo don Julio y Leñero lejos de su cáncer, y finalmente fue al revés. Pero esa es una dupla que navegaron juntos en la vida y que al fin de cuentas se retiraron juntos. En el caso de Scherer, a mí me cuesta trabajo retirar su persona del personaje. Ahorita que le haces la pregunta,
¿qué opinas de Julio Scherer? Yo preguntaba, a ver, ¿de cuál de los dos Julio Scherer? ¿Del mito? Un mito bastante grande, bien esculpido por Héctor Aguilar Camín en La Guerra de Gallo. No hay que olvidar que el personaje principal de esa novela, y el que por cierto ya es una novela que coloca a Scherer ya en ese pedestal, el que se encuentra desde hace muchos años, de la persona que tuvo muchas virtudes, otros defectos como cualquier ser humano, y que vale la pena aproximarse a algunos de ellos. De un lado, ya se ha hablado aquí y en otros espacios, de la valentía que tuvo como periodista. La idea de Excelsior no solo ocurrió, la tragedia de Excelsior no solo ocurrió porque el gobierno de Luis Echeverría decidió tomar las instalaciones y nombrar una nueva directiva en Excelsior. No, también se debió a la valentía que tuvo Scherer para enfrentar las barbaridades del gobierno de entonces. Un hombre insaciable en sus temas y preguntas. Sí, a ver, es un individuo que nunca se sentó en el cojín de terciopelo. Nunca. O sea, publicó sus 20 y tantos libros y sus tantas entrevistas porque no se sabía estar quieto. Un hormigueo profesional que es digno de un buen periodista. Por otro lado, se ha hablado poco, y hay que decirlo, un hombre muy religioso. No olviden que Leñero, no lo sabía, hasta hoy me enteré. Leñero, Scherer y el padre Massac son los tres fundadores de Proceso. Eran católicos disidentes. No hay que decir que tenían algo que ver con la curia. Eran católicos y además se reunían a discutir temas religiosos. Y hablando, decía María Amparo hace un momento, poner la palabra en la mesa, hablando de ética, su ética era una ética progresista católica que educó a más de uno que hoy podría renegar de esa ética, pero que ahí se formaron. Y quizá a mí lo que más me llama la atención es cómo Proceso se volvió una escuela de periodismo. A ver, revisemos la trayectoria de sus periodistas, y cualquiera que hubiese empezado a hacer periodismo en los 70 o los 80 habría querido pasar por Procesos y sabía después cómo le iba a ir, ¿no? Desde Raimundo Riva Palacio, ayer lo corrieron, pero también hay que hablar de él, Carlos Marín, pasando por Pascal Beltrán del Río, desde luego Héctor Aguilar Camín, que fue alumno de Leñero, ¿no? Es decir, Carlos Puch, Nueva Generación, Genaro Villamil. A ver, ahí se hizo una universidad. Es lo que te decía, la vocación. La vocación de construir oficio hacia adelante. De hacer escuela, ¿no? De hacer escuela, habla muy bien de él. Entonces, estos son elementos que están ahí y desde luego habrá mucho más que hablar de él. Y sin embargo, yo haré este esfuerzo que es difícil de separar al personaje de la persona. Del mito. Porque el mito de pronto ha borrado algunos de los valores de la persona, hay que decirlo. Ahora, cuando se hace un mito de alguien, por algo se hace, ¿no? Sin duda. Y bueno, es toda una referencia. Hay quien lo ha ubicado como el periodista mexicano más importante de la historia. Y no son pocos los que lo han hecho. Krause y otros más se han referido a él como tal. Ciertamente, tanto como escritor, tiene esta enorme habilidad para esculpir frases. Sus libros eran algunos de ellos magníficos, otros bastante menores, pero en todo caso eran libros hechos en su momento, y bueno, con una gran eficacia para escribir. Bueno, pues descansen. El de los presidentes, ¿no? Ese sí, es un... a mí sí, el del presidente fue una referencia, pero este que escribió de la entrevista que le hizo a la reina del Pacífico, en la cárcel, ¿no? Notable, ¿no? Y bueno, varios más. Cada quien tendrá, por supuesto, sus preferidos. Dejamos pues a Julio Scherer. A ver, empezó ya el año político, empezaron los movimientos, del Mazo deja Banobras, la subsecretaria Guillén Vicente deja secretaria de Gobernación, también se va a diputados, un montón de senadoras, supongo que de ahí saldrá la próxima candidata a Nuevo León, piden licencia y arranca, es decir, arrancó ya el año político electoral, María Amparo. Mira, del año político electoral que estaremos hablando en esta tertulia, creo que jueves a jueves, porque van a ser muy importantes. Yo sé que siempre decimos que las elecciones que vienen son inéditas, esta tiene muchas novedades, no voy a entrar en ella, ya tendremos... Esta es inédita porque va a ser la más aburrida de la historia. Yo no creo que vaya a ser la más aburrida de la historia, No, yo creo que te apuesto a que no, así hago una apuesta aquí al aire que no, de aburrida no va a tener. La tercera más aburrida. Así que cada quien se puede divertir con cosas distintas. También lo admito. Lo que más me preocupa... La canción favorita de María Amparo son los sonidos del silencio.
Oye, a mí sí me gustaba, ¿eh? Por eso te digo. The Sounds of me Silence. parece divertido. La Torre de Babel también ha de haber sido aburridísima. Ya me habló el A sábado. ver, defínete, Ricardo. Oye. ¿Tú también piensas que van a ser aburridísimas? La Torre de Babel puede también ser muy ser muy aburrida. Lo aburrida. que pasa es que tú crees que va a haber Torre de Babel, va a ser un griterío. Lo que va a haber. Oye, el otro día a me ver. habló a las 10 de la noche para mí, ¿ya viste las novedades que tiene la ley electoral? Digo, María Amparo, ¿eso qué tiene de emocionante? Pero bueno, para ella aquello era Se levantó fantástico. con un ánimo mentiroso, hablando de ética. Oye, ¿tú crees que va a contestar a las 10 de la mañana cuando se para 10 este de la pobre noche. hombre a las de la noche, cuando se para a las 4 de la mañana para venir aquí a conducir Enfoque? Es que No le las 7, crea, pero le señor parecieron auditor. las 10. Sí, ay, señores No, del a ver, auditor. a ver, entonces va a ser una- ver, yo quiero llevar, si ustedes así lo deciden, porque tiene muchas novedades y no vamos a hablar de ellas como esa noche a las 10:30. La que más me preocupa por el momento es este llamado al voto nulo, o al abstencionismo, o a romper la boleta, porque ya son diferentes, se nos ocurren muchas estrategias. Cuando hace un rato decías tú, Leonardo, que tenemos una cierta responsabilidad los comunicadores, formadores de opinión, o como nos queramos denominar, en digamos, en contribuir al aprecio a la democracia, porque no hemos encontrado un sistema menos malo. Me refiero también a la democracia como proceso electoral, sé que no se agota en eso, y me preocupa profundamente las manifestaciones en el sentido de tomar una de estas estrategias como forma de presionar a los políticos. No voy a comparar a aquellos que dicen, como mi colega y amigo José Antonio Crespo, que está a favor del voto nulo, con la estrategia de los de la CETEG de incendiar casillas o impedir que pasen los ciudadanos, o en fin, no son comparables en absoluto. Pero sí me parece importante dar una discusión sobre cómo, porque a mí me queda claro que una persona como José Antonio Crespo, que desde el 2009 viene pugnando, impulsando el voto nulo, cree en la democracia, ¿sí? Pero ¿qué es? A mí me gustaría entablar esto con nuestro auditorio, Ricardo, Leonardo, ¿qué es lo más sensato, lo más racional, partiendo de la base de que queremos seguir viviendo en democracia y que queremos fortalecer la democracia y que queremos elevar la rendición de cuentas de nuestros representantes? Cuando argumento esto y cuando yo digo hay que ir a votar, ¿sí?, no es lo mismo que gane el PRD, que gane el PRI, a pesar de que yo he escrito muchas veces que todos son igualmente corruptos, sí, y que todos ejercen el poder de la misma manera tan poco ética, etcétera, sí. Con todo pienso que no es lo mismo. Y entablar esta discusión, me gustaría saber el punto de vista de ustedes, porque yo digo, sí, hay que ir a ejercer el voto y buscar maneras alternativas para exigir a nuestros representantes que se acerquen más a lo que pensamos o lo que queremos sus electores. Ricardo Rafael. A ver, empiezo con una primera reflexión que puede sonar aburrida, casi de teoría política. La democracia es un sistema que permite, entre otras cosas, cada vez que hay una crisis de élite, sí, producir una contraélite de una manera pacífica, sin guerra, sin violencia. Hoy la élite mexicana, la élite política, está en una crisis como pocas veces habíamos visto, porque no solamente es la élite que está en el poder ejecutivo o del partido en el gobierno, sino también los dirigentes de los otros partidos y los representantes de los otros partidos están igual de devastados o de desgastados. Entonces, por primera ocasión tengo para mí desde 97, los partidos en su conjunto, todos están viviendo un gran desprestigio. Tenemos, para fortuna nuestra, elecciones este año, en julio, lo cual permitiría que el proceso electoral nos entregara una contraélite, es decir, un nuevo liderazgo político que sustituya al anterior, o que refresque al anterior, que le preste legitimidad al anterior, o que se mezcle con el anterior para que lo cambie. Sí. Sin embargo, como se están viendo las cosas,
no está siendo fácil asumir que va a haber una contraélite. Es decir, que ese proceso natural de la democracia va a permitir que un grupo alternativo se coloque en Cámara de Diputados, se coloque en Cámara de Senadores, se coloque en los gobiernos locales y construye el poder de una manera distinta. Yo no me voy a pronunciar hoy todavía, a pesar de que me encantó la provocación, sobre el voto nulo o no, pero sí te adelantaría un principio. A ver. Si surge una contraélite interesante en un partido o en varios, desde luego que ir a votar por esa contraélite, si me satisfacen su propuesta, lo voy a hacer. Ah, no, pues entonces ya no, pero ya no si fuiste a no votar. se produce una contraélite, sí iría a la casilla. Desde luego, porque el voto nulo es ir a la casilla y anular la casilla. Un acto político, es distinto a, Sí, yo sé, a no ir, sí, eso sí, no es sí. abstencionismo. Pues no es lo mismo. Pero hasta allá me Pero esperaría. pues entonces Yo ni uno- vas a anular tu voto. Yo ni uno ¿No va a haber ni otro. contraélite? No creo. Pues dime tú de dónde. Yo ni ¿Te uno vas ni a otro. lanzar para que vote por ti? Ni uno ni otro. Bien, lo del voto nulo ya vimos que el alcance es bastante, fue importante simbólicamente, pero incluso en la Ciudad de México, donde tuvo proporciones importantes, no sirvió para nada para modificar el sistema actual, no El pareció comportamiento. importarle demasiado a los partidos, o como dijo algún cínico, de todas maneras, si vota el 31% o el 28%, los que ganemos vamos a ganar, y finalmente de lo que se trata. Leí un muy interesante artículo, no aburrido por cierto, sobre el chavismo, es decir, la muerte del chavismo fue la concentración de poder, un politólogo venezolano, y era muy interesante porque el argumento llevaba en última instancia, ven que Venezuela ha sido muy estudiada por esto de que la oposición se negó a entrar a unas elecciones y todo lo demás. En última instancia lo que venía a argumentar este politólogo, cuyo nombre no retengo o no recuerdo, es en democracia o en cualquier sistema político, lo importante es que tenga elementos de corrección inmediatos. Entonces, la medida que un presidente concentra más poder es muy eficaz, pero cuando comete errores, los errores son de un alcance brutal y el sistema no tiene elementos de corrección. Por tanto, yo lo que voy a hacer es estar muy pendiente de en qué sentido mi voto puede equilibrar el poder ya existente. Finalmente ese es el tema más importante en democracia. Nunca eliges a los que quieres. Yo tampoco creo que vaya a aparecer ninguna contraélite maravillosa que de pronto me seduzca. Las contraélites que están apareciendo en otros países tienden más al simplismo. Este es el caso de Grecia, este es el caso de España, donde buscar elementos así como muy simplones para resolver los problemas, pues sí, te genera un encanto electoral que puede destronar a los partidos tradicionales, pero bueno, igual que Venezuela ha sido estudiado por eso y por las consecuencias de romper un sistema de partidos, yo me quedo con esta preocupación y se los digo que me lo dijo Pascuino aquí, digamos, en este mismo programa, diciendo, bueno, Leonardo, yo entiendo que los de su edad todavía sigan creyendo que la democracia va a arreglar un montón de cosas, un sistema de pesos y contrapesos, a ver si ya lo entienden de una vez, y los políticos que tienen pues, son el reflejo también de la sociedad que tienen, lo cual nos duele mucho, porque aquí tendemos a hablar de una sociedad impecable y de unos políticos horribles, pero esta sociedad y esta política que tenemos nos permite, hoy lo veía en portada de un periódico, que un funcionario que sale del Infonavit, porque es un escándalo que le da al hijo un Porsche, resulta que ahora se registró como candidato del PRI, y para sorpresa mía, ayer me lo decían, espero que no se le ocurra al PRD hacer semejante cosa, el exoficial mayor de la Asamblea Legislativa, que lo echan por supuestos vínculos con el crimen organizado, no se reintegra a su cargo de oficial mayor y le van a ofrecer una candidatura. Entonces van a mandar efectivamente a ese personaje como candidato. Y ahí es donde tú dices, verdaderamente les importa un pepino lo que o apuestan al olvido de manera inmediata. Y no es que sean muy buenos unos o muy malos otros. El tema del equilibrio es el que a mí me parece fundamental. Pero, ¿qué nos dice lo de Del Mazo? ¿Va a ser el coordinador de la campaña? ¿Es una señal que hay que leer, digamos, como el adelantado, María Amparo? Pues mira, no lo sé, va a ser el coordinador de la bancada Priista, parlamentaria, ¿no?, del PRI. Digo, cuando adelantas a alguien así y resulta tan, digamos, llamativo el asunto, ¿nos está diciendo eso o cómo hay que leerlo? Yo creo que todavía es muy pronto, sale de una posición, pues no de gabinete, o si quieres de gabinete ampliado. Un personaje sin duda cercano al presidente, que estuvo a nada de ser candidato a gobernador en el Estado de México, lo sabemos, en el último momento, digamos, porque en el Estado de México suponemos que todavía hay dedazo para nombrar al sucesor, y en un momento dado pues se decide por Erubiel
Ávila, ¿no? No sé, creo que hay que esperar a ver quién más sale del gabinete, quién más pide licencia. ¿Ya es tiempo de que hubiese cambios de gabinete o se le está pasando el tiempo Pues al no sé, presidente? pero yo escuché ayer una entrevista, bueno, o sea, no sé si fue entrevista o fue simplemente boletín de prensa, creo que fue entrevista, ¿no? De Eduardo Sánchez diciendo que no hay nada en términos de No ha habido nada. cambio de gabinete, no ha habido, es todo lo que sabemos. Pero Ahora sí que usualmente era no me por... pongas a especular todavía. Yo esperaría una bancada del PRI con un liderazgo fuerte. Vamos a ver quiénes son. Yo creo que en el PRI estamos regresando, honestamente, sí, al pasado en el sentido de un control fuerte de los candidatos. Esta idea con la que nos educamos los tres que estamos aquí de que el presidente en turno palomeaba las listas de candidato sigue siendo vigente a pesar de que se ha un poco difuminado el poder ya, digamos, ha recaído en alguna medida en los gobernadores. También los presidentes antiguos del PRI tenían que tener un equilibrio de poderes, ¿no? O sea, un pesos y contrapesos al interior del partido. Pero creo que como hace tiempo van a empezar a palomear las listas y me parece muy pronto decir que Del Mazo es una figura al interior del PRI, ¿sí? Digamos, lo suficientemente fuerte para conducir una bancada que será, creo yo, muy importante lo que pase del 2015 al 2018. Ricardo Rafael. A ver, yo no sé si Del Mazo va a sustituir a Mario Fabio Beltrones. De hecho, dudo que ese sea el cálculo en primera instancia. Pero es muy probable que vaya a ser el líder de la fracción parlamentaria del Edomex. Y no hay que olvidar que es la más grande, la que tiene mayor diputados. Entonces, creo que hay un mensaje aquí muy interesante de política del Edomex. Es decirle, Rubiel Ávila, no te voy a entregar en la segunda mitad del mandato el control sobre tus diputados en la Cámara de Diputados, como sí la tuvo Enrique Peña con Videgaray, y que le dio un enorme poder de negociación para construir su candidatura. Me parece que es una jugada un poco más fina, que a lo mejor a la postre puede terminar en que Del Mazo se convierta en el líder de la fracción parlamentaria del PRI, pero no tiene experiencia parlamentaria. Y se requiere ahora mucho oficio para llevar esa oficina. Entonces, yo creo que más bien es este otro tema. Ahora, esto entonces, adelanta ya no una jugada. necesitas a un coordinador como Beltrones, ¿no? Ya salió todo el paquete de las reformas grandes, ahora necesitas un coordinador que administre, ¿no? Pues sí, o un Beltrones que sea tuyo. Supongo que eso será lo que estará buscando, si eso existe. Oye, ahora, déjame nada más cierro. También podría estar mandando una segunda señal en el sentido que dice María Amparo. A ver, cuando tú te refieres a esos años 80 o 90, donde el presidente, o 70, donde el presidente hacía la lista, en realidad lo que pasó es que le quitó a los gobernadores la posibilidad de nombrar a los candidatos. Esa es el juego ahorita. Y probablemente, por lo menos, si se va a seguir el Estado de México, vamos a verlo nombrando más de uno. Ya. Pues mis queridos amigos, un placer compartir con ustedes la mesa. Espero que tengamos muy productivas y no aburridas mesas a lo largo del 15-52. Ricardo, cuídate mucho. Muchas gracias, Leonardo. María Amparo, nos vemos aquí. Leonardo, cuídate un saludo mucho. a todo nuestro auditorio. Feliz año.